Hola chicos, mi nombre es Vero, soy una de las profes de la cátedra. Bueno, es una lástima que nos encierren a todos por la pandemia de COVID, pero bueno, no podemos dejar de estudiar y seguir adelante con las clases, ¿sí? Para hacer más interesante esta clase, lo que decidimos con mis compañeros es desarrollar los temas basándonos en ejemplos aplicados al sector de la economía del conocimiento, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta clase es desarrollo del teorema de Bayes, comprensión de variables aleatorias y un análisis profundo de la distribución normal. Adentrándonos en lo que es teorema de Bayes, el teorema de Bayes consiste en hacer inferencias sobre causas posibles a partir de los efectos o resultados conocidos de los eventos, ¿sí? Disculpa, Eh, profe, ¿y para qué lo sí, decime. utilizamos? Mira, básicamente los utilizamos para recalcular probabilidades, ¿sí? Lo que nos permite mejorar las estimaciones, lo que nos lleva también a mejorar decisiones, ¿sí? No sé si se entiende. Perfecto, profe. Genial. Bueno, seguimos chicos. Bueno, el teorema de Bayes se basa en 4 componentes claves, que son probabilidad a priori, condicional, marginal y a posteriori, perdón. Lo que es probabilidad a priori es la probabilidad inicial de un evento antes de considerar nueva evidencia. Lo que es condicional es la probabilidad de observar la evidencia dada una hipótesis. Después tenemos probabilidad marginal, que es la probabilidad total de observar la evidencia considerando todas las posibles hipótesis que podamos llegar a tener. ¿Sí? Y la probabilidad a posteriori es la probabilidad revisada de la hipótesis después de considerar la nueva evidencia. O sea, es lo último que hacemos, digamos. Bueno, acá tenemos, como ya hemos visto antes, los tipos de probabilidad y tenemos la fórmula de teoremas de Bayes, donde A y B son eventos, ¿sí? Y tenemos la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B, y su solución, ¿sí? Ahora yo los voy a dejar con una de mis compañeras, Mica, que les va a explicar con un ejemplo, ¿sí? Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, buenos días chicos. Ahora vamos a aplicar vamos a hacer un ejercicio aplicando el teorema de Bayes, ¿sí? Bueno, voy a empezar leyendo la aplicación, digamos, el ejercicio. Bueno, dice, una empresa de tecnología en Córdoba, la cual desarrolla un nuevo software de gestión para pymes. Antes de lanzarla al mercado, realiza una prueba piloto con 100 usuarios, obteniendo una tasa de satisfacción del 80%. Inicialmente, la empresa estima que hay un 70% de probabilidad de que el software sea exitoso. Sin embargo, al recibir comentarios negativos de un grupo de usuarios, la empresa necesita actualizar su evaluación. Bueno, esto último que acá que yo subrayé nos indica que acá tenemos que aplicar el teorema de Bayes. Bueno, Profe, sí. ¿para qué nos sirve este teorema? Bueno, mira, este teorema es una herramienta matemática que nos permite calcular probabilidades iniciales a priori a medida que se incorpora nueva información, ¿sí? La cual nos proporciona más evidencia, obteniendo una probabilidad revisada a posteriori. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, continuamos. Vamos a poner estos datos que nos da el ejercicio en orden. Bueno, primero nos da la probabilidad a priori de éxito del software, que es 0,70, que la denotamos como probabilidad A. Después podemos sacar la probabilidad a complemento, que restamos 1 menos el 0,70, que es 0,30, que esa es la probabilidad a priori de que el software sea exitoso, ¿no? Bueno, después tenemos la otra que nos da, que es la probabilidad condicionada de A complemento B, que es igual a 0,80, que también es un dato, que es la probabilidad de recibir comentarios negativos si el software no es exitoso. Bueno, y acá podemos sacar la probabilidad de A condicionada por B, perdón, la probabilidad de B condicionada por A, que es igual a 0,2, que es la probabilidad de recibir comentarios negativos si el software es exitoso. Bueno, pasamos a la próxima.
Bueno, en esta filmina vamos a empezar desarrollando, aplicando el teorema. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos la probabilidad de B, entonces la tenemos que sacar. Primero vamos a sacar la probabilidad de B, que en símbolo sería la probabilidad de condicionada de A, de B condicionada por la probabilidad de A, más la probabilidad de B condicionada por A complemento, por la probabilidad de A complemento. Que todo eso lo tenemos, así que reemplazamos que es 0,20 por 0,70 más 0,80 por 0,30, que eso es igual a 0,14 más 0,24. Eso nos da 38, 0,38. Bueno, ahora lo aplicamos el teorema de Bayes, que bueno, vamos a sacar la probabilidad de A condicionada por B, que eso es igual a la probabilidad de B condicionada por A por la probabilidad, que esos son datos que ya teníamos de antes, sobre la probabilidad de B, que es lo que acabamos de sacar, que nos da 0,20 por 0,70, todo eso dividido sobre 0,38. Eso nos da 0,368. Bueno, esto nos indica que después de revisar comentarios negativos, la probabilidad de que el software sea exitoso se reduce al 36,8%. Si lo que sugiere que la empresa debe reconsiderar, digamos, su estrategia de lanzamiento. Bueno, podemos concluir entonces que el teorema de Bayes nos proporciona como que un marco estructurado para actualizar nuestras creencias y tomar mejores decisiones en situaciones de incertidumbre, digamos, ¿no? En el contexto de la economía del conocimiento en Córdoba, podemos aplicarla. Es como que es crucial para la evaluación y ajustes de proyectos tecnológicos, permitiendo a empresas adaptarse de manera ágil y eficiente a nueva información, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar a Mariano ahora, va a pasar Mariano a contarles un poco qué es la variable aleatoria. Bueno, espero que se haya entendido todo. Bueno, hola chicos. Ahora vamos a pasar al tema, como dijo mi compañera Mica, de variables aleatorias. Primero la vamos a definir y vamos a decir que una variable aleatoria es una función que es definida sobre su espacio muestral, la cual es un evento aleatorio para todo x que pertenece a los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos a x mayúscula como todos los valores reales que puede asumir la variable aleatoria, x minúscula va a ser un valor específico que va a tomar la variable. Siguiendo el ejemplo de las empresas, en el contexto de empresas del sector de la economía de conocimiento de Córdoba, las variables aleatorias permiten representar cuantitativamente fenómenos inciertos asociados a su desempeño económico y estratégico. Ahora vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la facturación mensual de las empresas, que la podemos considerar una variable aleatoria continua, la cual presenta una alta dispersión. Y esto se da a la alta variabilidad por la incertidumbre entre los ingresos que permite estimar escenarios posibles mediante simulaciones o distribuciones probabilísticas. También la decisión de exportar o no constituye una variable aleatoria discreta, la cual es binaria, ya que si toma el valor 1, la empresa exporta, y si toma el valor 0, la empresa no exporta. A partir de estos datos, también podemos estimar la probabilidad empírica de que la exportación da un 25,8%, lo que permite incorporar este factor en modelos de decisión bajo incertidumbre. También, asimismo, podríamos tomar la proporción de inversión en investigación y desarrollo respecto al gasto total, la cual puede modelarse como una variable aleatoria continua derivada, que es útil para evaluar el grado de innovación frente a los recursos disponibles. Todas estas representaciones lo que nos permite es analizar riesgos, simular escenarios futuros y tomar decisiones fundamentadas en evidencia cuantitativa dentro de un entorno altamente dinámico. Bien, ahora vamos a ir a explicar a la variable aleatoria discreta, la cual puede tomar normalmente números enteros, a diferencia de una variable aleatoria continua, la cual solamente puede asumir valores dentro de un intervalo.
por ejemplo, si estamos analizando la antigüedad en años de los empleados, esta antigüedad puede ser 0, 1, 2 o 3, así sucesivamente, que en general se mide en años completos. Así que solamente la variable aleatoria puede tomar valores enteros y finitos. Bien, ahora vamos a sacar una tabla de frecuencia con InfoStat, como ya vimos en clases pasadas. Nosotros vamos a utilizar la tabla de frecuencia de antigüedad. Si, por ejemplo, quisiéramos saber cuál es la probabilidad que tienen los empleados de tener 2 años de antigüedad, la tabla nos arroja que es de un 4,8%. Como conclusión de esto, podemos responder a la pregunta de que la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar tenga 2 años es de 4,8%. Bien, también en InfoStat podemos sacar la media y la desviación estándar. La media, o la esperanza matemática, es un valor esperado que se calcula a partir de todos los valores posibles que puede tomar la variable, multiplicados por su probabilidad. El valor promedio esperado de que un empleado tenga 1 año de antigüedad, por ejemplo, es de 0,52. Y en cuanto a la desviación estándar, podemos decir que el valor de 5,81 lo podemos interpretar que la misma es alta, es decir, tiene una alta dispersión de datos en cuanto hay varios empleados que llevan diferentes años dentro de la empresa. Bien, ahora voy a pasar con mi compañera Jessie y ella va a explicar el siguiente tema. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a conversar sobre la distribución normal y cómo la podemos aplicar al sector de la economía. La distribución normal es uno de los modelos probabilísticos más utilizados en la estadística, especialmente en las variables continuas. Se caracteriza principalmente por su forma de campana simétrica, es decir, la mayoría de los datos se concentran alrededor de la media, que es la misma que la mediana y el modo. En cuanto a la desviación estándar, podemos decir que si la misma es pequeña, provocará una curva alta y angosta. Entonces, dicho esto, nos podemos preguntar, ¿qué tan normal es la economía del conocimiento? Entonces, dada esta breve introducción, ahora nos vamos a enfocar en el sector de la economía que estamos analizando. El comportamiento de este sector no está muy conformado, ya que presenta datos muy variados y dispersos. Mayormente todas las variables suministradas denotan una simetría derecha. Por eso se nos dificultó poder encontrar una variable en la cual podamos representar bien la distribución normal, ya que justamente esta busca que los datos tengan un comportamiento normal entre sí, y por el contrario este sector no tiene patrones muy claros, por eso tuvimos que empezar a segmentar para poder encontrar alguna variable que se parezca o que se asemeje a la distribución normal. Por ello segmentamos a la variable investigación y desarrollo en tamaño de empresa, pequeña, micro y macro. Resultó que las empresas micro presentan una distribución bastante normal, como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, y nos basamos en ella para sacar las siguientes probabilidades. Como vemos en el cuadro, si tomáramos una muestra de las microempresas dentro del sector de investigación y desarrollo, el promedio que las mismas destinan como inversión es de 2,77 millones de pesos, que es la media. Este valor central nos permite entender cuál es el nivel típico o representativo de inversión en este segmento y sirve como punto de referencia para comparar empresas o grupos de empresas. En cambio, la desviación estándar, la cual mide cuán dispersos están los datos del valor central, es de 1,59 millones. Sin embargo, la dispersión no es tan alta como para invalidar el uso de la distribución normal en este grupo. De hecho, que la variable tenga una forma cercana a la normal implica que la mayoría de los valores están relativamente concentrados alrededor del promedio, con pocas empresas invirtiendo en mucho más o mucho menos. Para entender mejor este tema, vamos a aplicar probabilidades, como las que ya venimos estudiando en capítulos anteriores. Estas probabilidades están calculadas desde el calculador de probabilidades que podemos ver en el cuadro. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que elegir una microempresa al azar, su gasto en investigación y desarrollo, esté comprendido entre 0,79 millones y 4,62 millones?
Entonces, como podemos ver ahí en el primer gráfico, el área sombreada de rosa nos determina que existe una probabilidad del 0,96 de que una empresa escogida al azar se encuentre en ese rango de gasto. Ahora, siguiendo con el mismo análisis, podemos averiguar qué probabilidad existe de que escogida una microempresa gaste en investigación y desarrollo menos de 3,35 millones, que es lo que está en el segundo gráfico. La probabilidad acumulada hasta 3,35 es 0,7190. Esto significa que hay una probabilidad del 71,90% de que una observación tomada al azar, una microempresa elegida al azar, gaste menos o igual a 3,35 millones. Este valor corresponde al área que está bajo la curva, desde el inicio de 0 hasta 3,35. La pequeña área azul representa la probabilidad de que las microempresas gasten más de 3,35 millones. Para calcular esto, debemos restar el valor máximo que tomaría la probabilidad, que es 1, menos lo acumulado hasta 3,35 millones. Y esto nos da aproximadamente un 28,10%. Y así podemos ir calculando probabilidades y analizando más este sector. Por eso los invitamos a alumnos que, para que practiquen más, ingresen y calculen las probabilidades de su aplicación. Y bueno, con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Esperamos que les haya servido las explicaciones y los ejemplos que les brindamos para afianzar mejor los conocimientos y llegar bien al parcial. No se olviden de cuidarse, no salgan de sus casas y cuídense mucho. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, nos todos. vemos, cuídense. Chao, chao.